noches. Los desórdenes óseos y minerales en la enfermedad renal crónica representan una alteración caracterizada por anormalidades óseas, minerales, hormonales y calcificaciones cardiovasculares. Reemplazó la antiguamente nombrada osteodistrofia renal, la cual en realidad representaba los hallazgos histológicos detectados en las biopsias óseas de este grupo de pacientes. En los últimos 6 años se han logrado avances importantes en el conocimiento de su patogénesis, manifestaciones clínicas de laboratorio y terapias ideales para administrar. Un grupo de colegas nefrólogos colombianos recientemente decidieron reunirse y bajo asesoría informática optaron por revisar una gran cantidad de artículos, todos con valores estadísticos, los cuales les permitieron generar un consenso cuyo nombre es el Consenso Colombiano de Alteraciones del Metabolismo Óseo y Mineral en la Enfermedad Renal Crónica. Como presidente actual de la Asociación Colombiana de Nefrología, para mí es un honor el poder asistir a su presentación y espero que llenen las expectativas de todos los médicos colombianos y de que contribuya a la formación académica de los mismos. A continuación se presentarán primero una serie de conferencias cortas que les permitirán a los asistentes entender más fácilmente el contenido de las decisiones adoptadas en el consenso. Bienvenidos a la actividad. Muchas gracias, doctor César, por sus palabras. Darle bienvenida a todos los asistentes. Este es un espacio académico para que enriquezcamos el conocimiento. A continuación, la doctora Erika Llama, miembro del Comité de Metabolismo Óseo Mineral, nos hablará del eje cloto, factor de crecimiento fibroelástico 23. Adelante, doctora Erika. Estaba sin audio. Muy buenas noches a todos. Un saludo cordial en esta noche. Muchas gracias por conectarse a esta presentación. Es para mí un orgullo haber hecho parte de este consenso, de este documento con un rigor académico muy marcado, con una asesoría metodológica que nos permite estar seguros de que el procedimiento, de que las recomendaciones que salen de acá cumplen con un proceso y no solo son como la impresión de lo que pueda ser bueno. En los siguientes 15 minutos quisiera hablarles de algo que hemos aprendido tal vez en los últimos 10, 15 años, que es salirnos un poco del concepto tradicional de lo que es la enfermedad metabólica ósea asociada a la enfermedad renal crónica y empezar a comprender un poco más de fondo todas las alteraciones moleculares que van a explicar de forma más comprensible todo el efecto, todos los eventos que vemos en nuestros pacientes con enfermedades metabólicas ósea y enfermedad renal crónica. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Como hablaba el doctor César en su introducción, hasta hace unos años solo definíamos la enfermedad mineral ósea, o la conocíamos como lo que se denominaba osteodistrofia renal por unos hallazgos particulares en la biopsia ósea y las alteraciones que empezábamos y conocíamos en nuestros pacientes, que por el momento sabíamos que eran frágiles y con una tendencia importante a las alteraciones del calcio y el fósforo. Y la paratormona. Hoy en día conocemos mucho mejor este eje y sabemos que las alteraciones metabólicas y las alteraciones bioquímicas que identificamos y que siguen siendo el pilar del diagnóstico y del diagnóstico y posiblemente de los abordajes terapéuticos van a estar representadas con unas alteraciones en el hueso y que finalmente se traducen en una calcificación vascular y en una calcificación extraósea que nos determina que nuestro paciente tenga un mayor riesgo cardiovascular, más fracturas y mayor mortalidad. Y a ese conjunto de alteraciones es las que hoy definimos como enfermedad mineral ósea, no solo osteodistrofia. Y es uno de los conceptos que vemos y particularmente conocemos conforme avanza la enfermedad renal. Y en este proceso se ha identificado que conforme avanza la enfermedad renal y se pierde la estructura funcional de los riñones, encontramos que empiezan a aparecer esas alteraciones del calcio, del fósforo y la paratormona, que en un momento los manejamos muy bien y conocimos muy bien como
las alteraciones del fósforo, que se elevaba, el calcio que podría estar en algún momento disminuido, con una hiperactivación de la producción de la paratormona, explicaban de forma muy particular todas las alteraciones que veíamos en nuestros pacientes, las alteraciones óseas, la calcificación anormal, en algunos casos otros eventos como la calcifilaxis. Pero desde más o menos inicios de este siglo, del 2000, aparecen dos moléculas que nos han permitido conocer un poco más a fondo todas las alteraciones metabólicas y todo el concepto de enfermedad mineral óseo, que son el factor de crecimiento transformante 23, perdón, el factor de crecimiento fibroblástico 23 y su correceptor, la proteína cloto. Entonces, en todo este proceso podemos decir que faltaba un componente que nos explicara todo esto. Entonces, esos son esos factores que estaban perdidos. Y vemos cómo este factor principalmente va a determinar que haya una alteración del fósforo. Y creo que hemos aprendido que tal vez el fósforo alto debería ser nuestro objetivo siempre, y es tal vez una de las recomendaciones que van a quedar en nuestro consenso, cómo controlar que no exista hiperfosfatemia, en el caso que exista, disminuirla. Porque como vamos a ver, las alteraciones tempranas de ese eje que empezamos a conocer en los últimos 20 años, lo que van a producir es una alteración marcada del fósforo que va a desencadenar todos los fenómenos que conocemos. Entonces el fósforo y el factor de crecimiento fibroblástico y la proteína cloto empiezan a ser nuestros ejes centrales dentro de todo ese proceso que es la enfermedad metabólica asociada a la enfermedad renal ósea. De forma histórica, es importante mencionar los trabajos de la doctora Curó desde el 1997, que por serendipia reconoció cómo los ratones que tenían bloqueado el gen de la proteína cloto, que eran ratones mutantes para proteína cloto, presentaban unas alteraciones que simulaban un envejecimiento prematuro muy marcado. Y estos ratones mostraban calcificación vascular, cambios en la piel, cambios óseos muy similares a los que se ven en los pacientes con hiperparatiroidismo y con un envejecimiento importante. Y es donde se empieza a conocer todo el proceso y todo lo que después y hoy en día conocemos como las alteraciones de la proteína cloto y su receptor. ¿Y por qué se denominó cloto? Bueno, recordemos que en la mitología griega existen 3 deidades que se encargan de hilar, tejer y cortar la vida humana, y Cloto es la encargada del proceso de hilar. De ahí seguramente se toma el nombre, y particularmente esta proteína la hemos conocido como uno de los factores que explica tanto todos los procesos de envejecimiento. Entonces, como nefrólogos tenemos en nuestras manos o podemos conocer de forma más particular cómo es todo ese proceso de envejecimiento. ¿Qué es esa proteína cloto? Es un correceptor del factor de crecimiento fibroblástico 23, que su principal efecto está demarcado en los riñones, en el riñón, y donde vamos a encontrar que si se bloquea va a producir una resistencia al efecto de ese factor de crecimiento fibroblástico 23, lo que va a producir una disminución en el fósforo excretado, es decir, vamos a tener un aumento del fósforo plasmático, y esto particularmente tanto va a llevar a que haya un aumento del factor de crecimiento fibroblástico 23, y es una de las explicaciones por los cuales nuestros pacientes van a tener una tendencia a esa calcificación vascular, a procesos inflamatorios y disfunción endotelial, y finalmente a mayor mortalidad. Y ese factor de crecimiento 23 aumentado y en ausencia de la proteína cloto, que es lo que ocurre cuando hay enfermedad renal crónica, va a llevar a una transformación de las células del músculo liso vascular que se conviertan en células similares a los osteocondrocitos, que explican cómo encontramos de forma tan marcada todos los procesos de calcificación en nuestros pacientes. Si vemos en este esquema, publicado hace cerca de 8 años, cómo es antes nosotros estamos averiguando y diagnosticando en nuestros pacientes probablemente estos eventos: un aumento en la paratormona, un aumento en el fosfato o la disminución en la vitamina D. Pero miremos cómo
estas alteraciones, que seguramente las vamos a poder tener en algún momento, no solo en la perspectiva molecular de investigación, sino que podemos ver cómo la proteína cloto empieza a descender en forma temprana con tasas de filtración glomerular incluso 5. Y paralelamente empezamos a ver cómo este factor de crecimiento fibroelástico 23 se aumenta en forma progresiva y prácticamente paralela. Y es lo que probablemente explicaba la muerte de los ratones tempranamente y el envejecimiento prematuro. En la ausencia de esa proteína cloto desencadena todo el proceso de envejecimiento dentro de los procesos que tienen que ver con el factor de crecimiento fibroelástico 23. De esto hay mucha literatura que puede llegar a ser tan minuciosa y compleja que nos diga todos los procesos moleculares y celulares que pueden ocurrir en los diversos órganos. En este esquema, que me pareció muy interesante, podemos ver cómo cuando tenemos una función renal normal y tenemos una homeostasis saludable, nuestro hueso, todo lo que tiene que ver con el endotelio vascular y el sistema ventricular y el músculo ventricular va a estar pues en un proceso normal de funcionamiento. Conforme la enfermedad renal crónica avanza, empiezan a existir estas alteraciones, una disminución en la proteína cloto, un aumento en el factor de crecimiento fibroelástico 23 y una elevación progresiva en el fósforo. Como les decía hace un rato, nosotros estamos llegando a estos momentos donde empezamos a ver las alteraciones fósforo, calcio, PTH, que probablemente han ocurrido luego de todo un proceso fisiopatológico que ojalá pudiéramos, y creo que ya podemos pensar en cómo intervenir. Y este es otro de los conceptos muy interesantes que hemos conocido también en los últimos 20 años, la existencia de un eje riñón, hueso, intestino. Y es que es como lo vimos en los esquemas anteriores. Las alteraciones asociadas y las toxinas urémicas, los procesos de resistencia o deficiencia de vitamina D, los procesos de la misma enfermedad hacen que la vitamina D sea insuficiente e inadecuada y, por ejemplo, que se favorezca la hidroxilación anormal de la vitamina D, que no tengan formas activas y funcionales, van a llevar a ese aumento del factor de crecimiento fibroblástico y paralelamente, como está ocurriendo la disminución de la proteína y de la actividad de la proteína, de las proteínas correceptoras cloto, vamos a encontrar esa diferenciación anormal vascular. Y lo que les decía hace un rato, esta activación de un eje que se ha denominado eje intestino, hueso, riñón. Entonces, a nivel de los túbulos, tanto proximales como distales, van a haber cambios que hacen que haya una disminución de la excreción del fosfato, con aumento de los niveles de fosfato séricos, que va a llevar a una producción y a un aumento anormal del aparato hormona y que a la vez es un feedback positivo para que exista más producción de factor de crecimiento fibroblástico 23. Paralelamente, ese mismo factor tiende a ver que haya aumento en la absorción del fosfato y pues se desarrolla todo ese proceso que conocemos, que lo podemos ver acá al lado izquierdo. Va a haber disminución en la eficiencia y en la activación de la vitamina D, tendencia a hipertrofia ventricular, aumento de fenómenos inflamatorios que nos explican mayor mortalidad como la ateroesclerosis, calcificación de tejidos blandos, resistencia a la insulina. Todo esto explicado con ese nuevo eje que intentamos conocer en este contexto de factor de crecimiento fibroblástico 23 y proteína cloto. Esta proteína, como les decía hace un rato, aunque tiene receptores y se ha identificado los factores de crecimiento fibroblástico 19, 21, 23 en prácticamente todos los órganos, tiene particular acción a nivel renal. Y es necesario que exista un correceptor, que es la proteína cloto, para que exista la activación. Y entonces encontramos que si no está adecuadamente expresada y coestimulada, vamos a encontrar que hay una disminución en la reabsorción del fosfato, inhibición de la actividad del calcitriol
Y estos son los efectos, perdón, estos son los efectos positivos normales que tiene cuando hay una activación normal del factor de crecimiento fibroblástico 23. Entonces, en condiciones normales, la activación de este receptor y la proteína cloto, con la proteína cloto va a hacer que exista esta homeostasis adecuada de tanto el fósforo, la vitamina D y la secreción de paratormona. En condiciones anormales, donde haya una deficiencia o alteraciones en la funcionalidad de la vitamina D o la utilización de dosis mayores que esas que me parecieron bastante interesantes, por ejemplo el uso del calcitriol, van a llevar a una supresión de esa proteína cloto que pueden terminar en un aumento del fosfato, aumento del factor de crecimiento fibroblástico con una resistencia del mismo y un aumento en la paratormona. Y estas serían las acciones fisiológicas de la producción normal y de la situación normal de la FGF23 asociado a la proteína cloto. Pero en condiciones anormales, esto es lo que se pretende dentro de las explicaciones moleculares actuales de los mecanismos de enfermedad renal crónica asociadas a la enfermedad mineral ósea. Es poner al factor de crecimiento fibroblástico 23 en el centro, más que las otras alteraciones que, como vimos, pueden ser dentro del tiempo más tardías. Y entonces tendríamos que pensar cómo este factor de crecimiento 23, las líneas en roja son todas las acciones negativas que pueden producir, las líneas en verde las acciones que de pronto pueden llevar a un feedback negativo y a una regulación negativa. Entonces, cuando tenemos una hiperproducción, un aumento en el fósforo intestinal o bueno, por alguna situación aumento de fósforo, como ocurre en la enfermedad renal, va a haber una sobreexpresión y pues con todos estos efectos negativos, calcificación vascular, calcificación de las coronarias, hipertrofia ventricular izquierda, aumento de la síntesis de paratormona, alteraciones en la hematopoiesis y está claramente cada vez más documentado como esa expresión aumentada del FGF23, la resistencia a la misma y la disminución del cloto, tienen alteraciones en tienen un impacto importante en la hematopoiesis y lo vemos en nuestros pacientes con hiperparatiroidismo importante, como puede ser una de las causas de resistencia a la eritropoyetina y de anemia que no logremos controlar. Aquí nuevamente vemos cómo en una función renal normal este sería el eje que está intentándose y que se está manteniendo de forma fisiológica normal y cómo son las regulaciones entre cloto, FGF23, vitamina D y paratormona y cómo en los pacientes con enfermedad renal crónica ejes llevando a lo que conocemos en nuestros pacientes, que es el aumento en la paratormona, el aumento del fosfato, la disminución del calcio y la disminución de la vitamina D. Desde el punto de vista farmacológico hasta el momento, las intervenciones que podríamos considerar y que es lo que probablemente vamos a tratar de ver dentro de nuestro consenso probable es definir cómo disminuir este fósforo. Probablemente es uno de los disparadores en los cuales podemos intervenir e igualmente en identificar las alteraciones de la vitamina D en forma temprana, porque no es parte de los mensajes del consenso que tengamos que considerar las mediciones de estas proteínas, solo tenerlo en nuestra cabeza que lo que estamos midiendo, que lo que estamos identificando son eventos que están ocurriendo posteriormente a las alteraciones que cada vez se logran conocer mejor, como son las del factor de crecimiento fibroblástico 23. Este es otro esquema que dice prácticamente lo mismo. Conforme avanza la enfermedad renal, los niveles de factor de crecimiento 23 en estudios experimentales son muchísimos mayores, entonces vemos como en estadio 1 podrían considerarse hasta 1000 veces menores a lo que ocurre en nuestros pacientes con estadio 5. Y que va a producir un aumento en la fosfaturia, bueno, todo el proceso que hemos intentado de discernir en estos minutos. Como mensajes para llevarnos a la casa, podríamos recordar que conocer un poco acerca de este eje hueso, riñón, intestino ha permitido identificar de forma más precisa
cuáles son las alteraciones del metabolismo óseo mineral y cómo estos dos factores, la proteína cloto, correceptor del factor de crecimiento fibroblástico 23, tienen una importante explicación en la fisiopatología de la enfermedad renal mineral ósea y cómo estas alteraciones explican de forma muy importante cómo nuestros pacientes tienen hiperfosfatemia, hipertrofia ventricular, enfermedad mineral ósea, alteraciones cognitivas, envejecimiento prematuro y retención de fosfato. ¿Qué nos queda explicar y pensar para el futuro? ¿Cuál va a ser el impacto de estas alteraciones y cómo podríamos prevenir e intervenir en forma temprana? Teniendo en cuenta que la fisiopatología nos está demostrando que estas alteraciones existen antes que la PTH esté alta, antes que el fósforo esté alto, incluso antes que la vitamina D cambie sus valores. Es tener en cuenta la importancia de la dieta, considerar el uso de los quelantes en forma oportuna e igualmente la vitamina D en forma oportuna y adecuada. Y esta era lo que quería recordarles en esta noche. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, doctora Erika, por su excelente presentación. Un tema muy importante. A continuación, el doctor Juan Guillermo Vergara, internista nefrólogo de la ciudad de Cali, nos hablará sobre métodos alternos a la biopsia de hueso. Adelante, doctor Guillermo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Como decía la doctora Erika, pues la idea sería irse más temprano, pero pues aquí vamos a hablar de procesos que están más tardíos, porque pues ya es en el diagnóstico y en el seguimiento pues de la enfermedad o de las alteraciones minerales y en la renal crónica. Entonces, pues uno de los parámetros más, no me quiere pasar. Listo. Correcto, adelante, doctor Guevara. Listo, entonces, pues como había dicho la doctora Erika, pues tenemos una constelación de anormalidades que se van a manifestar o en la parte de los paraclínicos relacionados con el metabolismo mineral y óseo, en el recambio, en el recambio, mineralización, volumen, crecimiento lineal o resistencia a óseos, o en calcificaciones extraóseas. Esto últimamente, de acuerdo con lo que mostró también la doctora Erika, es muy importante porque es lo que nos va a dar el resultado final que no queremos tener, que es la mortalidad cardiovascular de nuestros pacientes. Además, pues del riesgo de fractura. Vamos a coger aquí el puntero un momentico. Listo. Bueno, entonces la idea es que los biomarcadores nos permitan hacer diagnóstico, identifican en qué estado de la enfermedad ósea está nuestro paciente, guían el tratamiento de estas alteraciones, identifican el riesgo de fractura, identifican el riesgo cardiovascular del paciente, identifican el riesgo de mortalidad que tenemos con nuestro paciente. El gol estándar, como venía definiéndose por este mismo término, osteodistrofia renal, pues era la biopsia de hueso, con un proceso especial muy complicado, con el cual se buscaba hacer una histomorfometría cuantitativa, y con eso entonces, de acuerdo a un score, daban un diagnóstico y una clasificación específica entre una enfermedad de alto recambio, una enfermedad de bajo recambio o enfermedad ósea dinámica, osteomalacia, que eso se presentaba principalmente en los pacientes con intoxicación con aluminio, o una enfermedad mixta llamada osteodistrofia urémica mixta. Es un procedimiento invasivo y complejo que requiere para su interpretación personal especializado. En el consenso estuvimos preguntando pues si de pronto teníamos algún patólogo que estuviera capacitado en esto, pero al parecer en este momento en el país no tenemos a nadie haciendo pues no el procedimiento, sino la lectura de esta biopsia. De tal forma que
además de lo difícil de obtenerlo por primera vez, es absolutamente impráctico para el seguimiento de los pacientes. De tal forma que para nosotros en Colombia, el que quisiera hacer una evaluación de estas tendría que tener una conexión más bien académica y buscar enviar la muestra a otro país donde nos ayudaran con esto. Entonces con eso, con el consenso, quedamos en que nos tocaba basarnos con unos métodos alternativos a la biopsia. Entonces, dentro de esos métodos alternativos tenemos el seguimiento de la PTH. La PTH es uno de los mayores reguladores del metabolismo óseo. El hiperparatiroidismo secundario es bastante prevalente en la falla renal crónica, pues de hecho, pues una de sus consecuencias fisiopatológicas es su elevación. En un marcador sustituto para el abordaje de la enfermedad ósea. Tiene buena correlación con el grado de recambio óseo. Hay correlación con la mortalidad, de hecho tiene una curva en U donde los valores extremos son los que más mortalidad tienen y los valores intermedios es donde se logra bajar, se logra la parte más baja de la curva de mortalidad. Los extremos, como les decía, son los que más tienen la mayor carga de mortalidad, en el extremo más bajo menos de 100 picogramos por mililitro y en el extremo más alto por encima de 450 se comienza a asociar también con mortalidad. Pero hay que tener en cuenta la correlación con el grado digamos, en la histomorfometría ósea es más bien moderada, es buena en los extremos, donde dijimos mayor de 450 picogramos por mililitro tiene definitivamente alto recambio óseo y los menores de 100 está en una enfermedad ósea dinámica, pero los valores intermedios no permiten saber con certeza cómo se encuentra el hueso del paciente. Solo el 20% circulante es la verdadera PTH, la activa, que es un aminoácido de un péptido de 84 aminoácidos y la parte activa es la N-terminal. 80% de la PTH circulante son otros segmentos, pedazos de esa PTH, entre ellos el C-terminal que va desde el aminoácido 7 al 84 y lo que se ha visto, me pareció muy interesante, es que tiene una actividad antagónica a la PTH 184 y es que por el contrario aumenta los niveles de calcio. Ahorita vemos una gráfica donde esto se nos explica bien y se cree que hace su actividad por un propio receptor diferente al receptor de la PTH. Interesante, el nivel de calcio regula cuál de las dos PTH se va a secretar más. Miremos, a ver si me sale bueno, ahorita me sale la gráfica y entonces aquí les muestro cómo es esto. La medición de la PTH se hacía inicialmente por radioinmunoanálisis, luego salieron las técnicas de segunda y luego de tercera generación que buscaban ser más exactas en la medición de la PTH intacta, o sea, del péptido con los 84 aminoácidos y la parte N-terminal, que es la activa, la que nos iba a decir pues si realmente el paciente tenía una actividad que llevaba a un recambio óseo alto. Los estudios mostraron que a pesar de que la tercera generación tenía más sensibilidad, no hubo realmente mayor diferencia desde el punto de vista práctico. Y se ha encontrado otra cosa importante. Los aminoácidos 8 y el 18, hay oxidación, producen un cambio allí como metionin sulfato, que es irreversible y que lleva a que la PTH se inactive completamente. Esa PTH oxidada circula en gran cantidad y de acuerdo a cómo está el estado oxidativo del paciente. De tal forma que podemos encontrar pacientes con PTH elevada, pero gran parte oxidada, y sin embargo los pacientes tienen en estudios de seguimiento una mortalidad menor que pacientes que tenían la PTH en el rango que uno busca tenerlos. Pero la PTH de estos otros pacientes que tenían
sus niveles en rango, no estaba oxidada. O sea que tenía una mayor, aunque tenían menor cantidad de PTH, esa PTH era más activa que las que lo tenían elevada, pero gran parte estaba oxidada. Curioso. Me llamó mucho la atención, pues, esos hallazgos que son recientes en la literatura. De tal forma que últimamente se viene hablando del advenimiento de una PTH de cuarta generación que nos mida, además, la porción de PTH que está oxidada. Como les decía, la grafiquita que les iba a mostrar, entonces miren, aquí está la célula paratiroidea. Entonces, en este caso, hay una baja cantidad de calcio ionizado, de tal forma que la que se produce o se libera más es la PTH intacta. Mientras que cuando hay una sobrecarga, hay una gran cantidad de calcio ionizado disponible, lo que comienza a secretarse, a liberarse a la circulación, es la PTH 784. Estos péptidos salen a la circulación, pueden, de acuerdo al estado oxidativo del paciente o a la inflamación que tenga, oxidarse en los carbonos 8 y 18 de ambos. Si para eso pasa, se van a inactivar y si no, hacen su efecto que es contrario. La PTH, pues entonces nos va a generar resorción ósea y todo lo absorción intestinal de calcio, en fin, todo lo que nos lleve a subir este calcio. Y por el contrario, la PTH 784 nos va a llevar a un efecto contrario, buscando bajar esas altas concentraciones de calcio ionizado. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, pues, en la PTH es un buen marcador, sobre todo en los extremos de los niveles, se asocia con morbimortalidad, pero los niveles intermedios nos dejan, pues, sin saber exactamente cómo se encuentra el hueso del paciente, de tal forma que hay que buscar otros marcadores que nos ayuden con eso. Entonces, tenemos dentro de esos marcadores clásicos la fosfatasa alcalina. Tiene 6 isoformas divididas en 2 grupos. Los 2 grupos son las que son específicas de tejido, como intestino, placenta y células madres. Esas tienen unas actividades que no son mineralizadoras. Y otras que no son específicas del tejido, y la sigla en inglés es TNAP, y esas son las de hueso, hígado, y son fundamentales dentro del proceso de mineralización. De hecho, se les atribuye que hacen un gran papel en la parte de la mineralización, de la calcificación de la íntima media vascular. Y actualmente hay estudios con dirección a neutralizar esa acción de la fosfatasa alcalina, a ver si se puede disminuir esa calcificación vascular. En huesos producida por los osteoblastos, entonces es básicamente un marcador de formación ósea y de recambio óseo. Y por tanto, pues de recambio óseo. Los niveles elevados de fosfatasa alcalina mayores de 120 unidades por litro la total, o la ósea, que es más específica, mayor de 20 nanogramos por mililitro, 27 unidades por litro, se han relacionado con morbimortalidad cardiovascular en la población general y en pacientes en diálisis, incluso no solo con morbimortalidad, sino con hospitalización por todas las causas. Es mayor el poder predictivo de esos niveles altos de fosfatasa alcalina en pacientes jóvenes, y en el posttrasplante renal los niveles más altos se relacionan con peores resultados. La fosfatasa alcalina específica, o sea, con niveles de más de 20 nanogramos por mililitro, correlacionan mejor que la PTH junto con la fosfatasa alcalina total en enfermedad ósea de alto recambio. O sea, es un predictor bastante sensible pues, de enfermedad de alto recambio. La sensibilidad y especificidad de esos niveles altos es cercana al 100% y casi que excluye una enfermedad de recambio normal o bajo. El problema está cuando los niveles son menores de 20. Ahí ya pierde esa capacidad.
ese desempeño. De tal forma pues que de pronto ya un nivel muy extremo, muy bajo, como 7 nanogramos por mililitro, y en presencia de una PTH muy baja, menor de 150, pues puede hacer sospechar de una enfermedad ósea de bajo recambio. La fosfatasa alcalina en total y la ósea más específicamente es útil en conjunto con la PTH para uno saber pues el tipo de recambio, sospechar el tipo de recambio óseo que está teniendo su paciente. Especialmente en pacientes con PTH elevada y con FA, con la fosfatasa alcalina total o la ósea específica normal o baja, porque uno puede sospechar que el paciente está con una enfermedad de alto recambio por el nivel de PTH, pero cuando se revisa la fosfatasa alcalina encuentra uno que está normal o bajita, y entonces allí tiene que entrar a pensar los factores que elevan la PTH, pero que es una PTH que tiene poca actividad, como lo habíamos mencionado. Otros marcadores que pueden llegar a ser útiles, que todavía no están difundidos ampliamente en la parte clínica y por tanto nos puedan beneficiar, pero a manera de información los colocamos así, son los marcadores de formación ósea y los marcadores de resorción ósea. Aquí tenemos pues la fosfatasa alcalina, de la cual ya hablamos. La matriz, el principal componente de la matriz ósea pues es el colágeno tipo 1, entonces su formación arranca con el procolágeno y los péptidos de extensión que están en la parte final, donde ya se recorta, por decir así, se deja listico cuando se termina pues de elaborar a partir del procolágeno tipo 1, nos dejan estos péptidos de extensión, el tipo N y el tipo C. Ambos se han, sobre todo el tipo N, se han asociado con alto recambio. También se pueden medir las moléculas que ligan entre sí a las cadenas del colágeno tipo 1, como son la deoxipiridinolina y la piridinolina. También nos hablan de alto recambio y sobre todo estos son marcadores de resorción, y están los péptidos que están al final que rematan, pues por decirlo así, el tejido del colágeno tipo 1, que son los telopéptidos, y hay tipo N y tipo C terminal. Ambos también se asocian con alto recambio. Sin embargo, su desempeño dentro del diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de alto o bajo recambio en enfermedad renal crónica todavía les falta pues adquirir un poco más de peso. Se han utilizado más sobre todo en el seguimiento de osteoporosis para definir qué es el tipo de tratamiento. En imágenes, la enfermedad de alto recambio y la osteomalacia, y en osteomalacia algunos cambios son casi que patognomónicos, y encontrarlos dicen los autores que hacen innecesaria la biopsia, pero sobre todo en enfermedad de alto recambio y, como les decía, en osteomalacia. Pero en la enfermedad ósea dinámica hay unos cambios específicos, y eso ahí sí pues no se tiene mucho valor diagnóstico aquí. El hallazgo radiográfico más específico pues es de las falanges en el segundo y tercer dedo de la mano, lo que hablan de la resorción subperióstica. Entonces miren aquí como casi que le hubieran pegado un mordisco a este hueso, algo parecido en esta otra falange, y algunas que describen como espículas características también que se presentan ahí en la resorción de la falange distal. Este hallazgo pues hace que es una enfermedad clara de alto recambio, y pues a seguirlo con otros marcadores. Usted no tiene que hacer biopsia renal porque ya sabe, pero biopsia ósea porque ya sabe pues en qué estado se encuentra. Si me pasa esto. La otra utilidad muy importante de las imágenes es la búsqueda de calcificaciones vasculares. El método de más bajo costo y baja radiación es la radiografía simple. Los scores descritos son el score de Adragao y el Kaupila. El primero mostró una asociación importantísima de cuando se tiene un score mayor de 3, la mortalidad es 3.9 veces más mayor que los que no lo tienen. No entro en detalle pues porque se nos va más tiempo,
Otras imágenes que se utilizan para buscar calcificaciones son el TAC simple de tórax y abdomen, sobre todo para ver la aorta, el angioTAC coronario con el score de calcio para ver y pronosticar enfermedad coronaria pues, en estos pacientes, y el ecocardiograma para buscar la calcificación valvular. Últimamente se habla de la medición de la rigidez arterial, también es muy importante porque esto nos habla de enfermedad cardiovascular en estos pacientes con alteraciones del metabolismo mineral y óseo. Uno es, listo, ya vamos a terminar. La medición del tiempo del tránsito del pulso, que es la evaluación de la velocidad de la onda del pulso, se hace, se puede hacer en carótida, se hace también en radial. Eso pues es un esfigmomanómetro, hay aparatos pues especiales específicos para esto. Otro es el análisis de la onda de pulso central, es decir, medir la presión sistólica central. Esto es supremamente predictivo de rigidez arterial y por tanto de enfermedad cardiovascular. Y definitivamente la presencia de cualquiera de estos hallazgos y que lleven a que el paciente tiene rigidez arterial correlaciona con el score de calcio coronario y por lo tanto con la mortalidad cardiovascular del paciente. Espero pues que más o menos esto les dé una idea de qué tenemos a la mano para utilizar en lugar de la biopsia de hueso, y combinado con nuestro juicio clínico y seguimiento de los pacientes, pues nos lleven a unos muy buenos resultados con nuestros pacientes con este tipo de alteraciones. Por último, osteoporosis. Rapidito, es prácticamente igual a cómo se diagnostica la osteoporosis en la población general. Osteoporosis es igual o menos de 2.5 desviaciones estándar del T-score. Osteopenia es menor de entre -1 a -2.5 desviaciones estándar. No nos sirve para diferenciar entre osteomalacia y osteoporosis. Afortunadamente la osteomalacia no es una cosa muy frecuente. Y por cada una desviación estándar menos que se tenga en el T-score, hay 1.4 a 2.6 veces riesgo de fractura. Ustedes saben que esto lleva fragilidad, mortalidad, y esto es una enfermedad u otra alteración que debe empezar a buscarse ya dentro de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, y no podemos dejarla pasar por alto. Esto es lo que les traía para compartirles de lo que encontré en esta revisión, y muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor Guevara, por su valiosa charla. Les comento que el chat se va a habilitar en los últimos 15 minutos de la presentación del consenso. Por favor, no lo utilicemos para saludar, para comentar. Utilicemos nada más para las preguntas que tengamos, para la integración que vamos a tener de preguntas y respuestas en los últimos 25 minutos de la sesión académica del día de hoy. A continuación, el doctor Andrés Hernández Coronado. Él nos ha hablado de un tema muy importante que a veces olvidamos, que es el contenido de fósforo en medicamentos de uso común. Adelante, doctor Andrés. Adelante. Adelante, doctor Andrés. Activa el micrófono, doctor Andrés. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Adelante, doctor Andrés. Vale. Bueno, buenas noches. Antes que nada, pues darle gracias al comité organizativo
por permitirme hacer parte de estas charlas académicas, y el tema que me corresponde es fósforo en los medicamentos de uso común. Como sabemos, el fósforo juega un rol fundamental en las alteraciones del metabolismo óseo mineral a lo largo de la enfermedad renal crónica, implicando una serie de disregulaciones de sistemas que lo regulan, determinando a largo plazo disfunción endotelial, calcificación vascular y mortalidad cardiovascular, lo cual, como sabemos, está muy documentado que la hiperfosfatemia por diferentes trabajos se relaciona con alto riesgo cardiovascular para nuestros pacientes. Por tal motivo, es muy importante el control de fósforo en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en hemodiálisis, de tal manera que los tratamientos comunes que tenemos, uno es la dieta de los pacientes, así como los diferentes quelantes de fósforo que disponemos y las sesiones de hemodiálisis de nuestros pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro grupo de pacientes no solo sufre de enfermedad renal crónica, sino que también sufre de otra serie de enfermedades. Son pacientes con muchas comorbilidades que necesitan estar controladas con varios medicamentos. De tal manera que en este trabajo que les muestro, inclusive, hay pacientes que toman entre 10 y 20 tabletas al día, por lo cual este alto número de medicamentos son una fuente importante de fósforo por la cual no puede pasar desapercibida. Este tema del contenido de fósforo en los medicamentos ha tomado mucho auge en los últimos años y específicamente hablando desde 2015 hasta la fecha. Entonces, la primera pregunta a resolver es ¿en qué parte del medicamento se encuentra el fósforo? Sea como compuesto como un principio activo, sea como contraión del medicamento como tal, o sean los excipientes. Inicialmente en 2015 hubo dos grandes bases de datos, una es americana y otra es italiana. Las que le presento aquí en la diapositiva es la base de datos italiana, en la cual documenta y confirma de que el exceso de fósforo que proviene de los medicamentos se encuentra prácticamente en los excipientes, lo cual es un problema porque generalmente en los excipientes no viene la lista como tal en el producto en el producto como tal, y hay veces que si viene anotado la lista de los excipientes no muestra la cantidad de fósforo en miligramos que contiene. Sin embargo, pues en esta base de datos italiana vieron que el fosfato unido a calcio y el fosfato unido pues a sodio eran los excipientes más frecuentes. Hay que tener en cuenta en esta base que los medicamentos que consideraban dentro del grupo A y que eran pertenecientes a fármacos que afectaban el metabolismo y el tracto gastrointestinal, y los medicamentos que consideraban dentro del grupo C, que eran fármacos que hacían parte de la esfera cardiovascular, eran los que más frecuentemente tenían fósforo. Además, en esta base de datos se hizo el seguimiento de los pacientes a 6 años y que encontraron que la cantidad de fósforo acumulada para los medicamentos del grupo A era de 6.715 miligramos. Inclusive para los medicamentos del grupo C se doblaba esa cantidad acumulada de fósforo, siendo de 13.200 miligramos a lo largo de los 6 años. Otra conclusión que se sacó de esta base de datos es que el paciente, en la medida que avanza la enfermedad renal como tal, se estimaba que un 10% de la ingesta de sus medicamentos, más de 80 miligramos de fósforo se ingería solo por sus medicamentos como tal. Este es el trabajo de la base de datos de Estados Unidos, que también le mencioné que salieron concomitantemente el mismo año, y también encontraron resultados similares, de tal manera que el 11.5% de los medicamentos que son más comúnmente prescritos en los pacientes de hemodiálisis contenían fósforo. Otras conclusiones que se sacaron de este trabajo eran que no había diferencia si el medicamento era comercial o genérico. Y además, otra conclusión importante que se sacó es que tampoco había una proporcionalidad entre los miligramos del medicamento y la cantidad de fósforo como tal. A la luz de estos hallazgos en 2015, los japoneses también se interesaron en esto
y lo que hicieron ellos fue que coger su base de datos y cogieron los 22 medicamentos que más frecuentemente utilizaban sus pacientes de hemodiálisis y encontraron que el Norvasc, en este caso amlodipino, y el Paxil, que era paroxetina, eran los medicamentos que más contenían fósforo. Ellos cogieron el Paxil y lo compararon con presentaciones genéricas y encontraron que algunas presentaciones genéricas tenían una cantidad de fósforo equivalente y otras presentaciones genéricas tenían menos cantidad de fósforo, pero no así con el amlodipino, en el cual cuando se compara con diferentes presentaciones genéricas, algunas tenían más, otras tenían menos, lo cual corrobora y confirma más los datos de Sherman de la base de datos de Estados Unidos, que la cantidad de fósforo es independiente si el medicamento es comercial o genérico. Por otra parte, los canadienses también se interesaron mucho en este tema y analizaron también su base de datos, en la cual corroboraron más el hallazgo de que el 11% de la medicación que tenían sus pacientes en hemodiálisis contenían fósforo. Además, en la base de datos canadiense encontraron que los medicamentos que hacían parte de la esfera cardiovascular y los que afectaban el sistema nervioso central eran los que más frecuentemente contenían fósforo. Al contrario de la base de datos italiana, esta base de datos de Canadá, los medicamentos que afectaban al tracto gastrointestinal no tenían tanto contenido de fósforo. Esta es una representación donde se ve que prácticamente la mitad de los medicamentos que utilizaban en la esfera cardiovascular y del sistema nervioso central contenían fósforo. Siendo más específicos, vemos aquí cómo, por ejemplo, el amlodipino, que es el primero que les señalo, de las 25 industrias farmacéuticas que fabricaban amlodipino, 20 industrias farmacéuticas, o sea, el 80% contenían fósforo en sus excipientes. Lo mismo así, pues si seguimos mirando medicamentos como el irbesartán, el valsartán, así como los betabloqueantes y polipemiantes, entre otros medicamentos utilizados para la presión, las industrias farmacéuticas tendían a poner fósforo en los excipientes de los medicamentos. En lo que corresponde a la parte del sistema nervioso central, aquí quiero destacar la codeína, que de las 46 industrias farmacéuticas que fabricaban la codeína, 45 de ellas administraban fósforo en los excipientes como tal, así como pues otros medicamentos que ahí les señalo. Los canadienses llegaron a la conclusión también que del total de la medicación de los pacientes que estaban en hemodiálisis, 111 miligramos correspondían a la carga por medicamentos. Esta es una tabla simplemente para decirles y reafirmarle más que en este caso, por ejemplo, el amlodipino, la cantidad de fósforo que contiene el medicamento varía según la industria farmacéutica. Es como vemos, como industrias farmacéuticas que no le ponen nada de fósforo o una mínima cantidad de 6.9 miligramos, por ejemplo. La última industria farmacéutica que ven ahí en la tabla, que es Teva Canadá, por ejemplo, tiene el amlodipino de 10 miligramos con 165 miligramos de fósforo. Ahora bien, ¿para qué nos sirve toda esta información? ¿Por qué es importante saber esto? Y es por el impacto y la implicación que tiene la medicación que tiene fósforo en los pacientes en diálisis. Esta base de datos de la Fresenius Kidney Care de Estados Unidos, que encontró que los bloqueantes de los canales de calcio eran los medicamentos que más contenían fósforo, seguidos de los inhibidores de bomba de protones. Seguidamente, pues, estaba el acetaminofén combinado con un opioide, los IECAS y los alfa-2 agonistas. Entonces, ahora bien, en esta gráfica, en la última columna, pueden ver la cantidad de fósforo que contienen los medicamentos. Y vamos, para hacer el ejercicio de por qué es importante esto, vamos a centrarnos en dos medicamentos, que son los que les subrayo ahí, el amlodipino y el omeprazol. El amlodipino, como pueden ver, puede tener una contribución de fósforo, según la industria farmacéutica, desde 3 miligramos hasta 112 miligramos.
y el omeprazol entre 175 y 200 miligramos. Otros medicamentos también que de esa base de datos, como hipoglicemiantes, psicotrópicos, medicamentos psicotrópicos, y algo que me llamó la atención es diclofenaco, que aportaba inclusive hasta 300 miligramos de fósforo como tal. Entonces, si yo tengo un paciente en hemodiálisis juicioso que hace la dieta de fósforo, que son 1000 miligramos al día, de esos 1000 miligramos, la diálisis, yo sé que por sesión me saca 1000 miligramos de fósforo. Si la diálisis son 3 veces a la semana, eso significa, perdón, eso significa que en un promedio estoy sacando 400 miligramos de fósforo día, pero hay 600 miligramos libres que no me saca la diálisis, que son los que el paciente ingiere, los cuales un 60% de esos 600 miligramos de fósforo que quedan libres son potencialmente absorbibles, o sea, 360 miligramos. Si un paciente está tomando amlodipino, por poner aquí un ejemplo, de la industria farmacéutica que le pone 112 miligramos de fosfato en los excipientes, luego que esté tomando también el paciente omeprazol de la industria farmacéutica que le pone 200 miligramos en los excipientes y otro antihipertensivo, en este ejemplo, como el lisinopril, sumado todo eso, vemos que inclusive da un aporte de fósforo inclusive mucho más que la dieta que esté llevando el paciente, a pesar de que se esté cuidando. Por eso es importante saber esto, porque por la carga como tal de fosfato que tiene el medicamento. Y lo otro importante que hay que tener en cuenta, otra cosa, y ahora si el paciente pues toma un diclofenaco, imagínense, le estamos dando de 300 a 330 miligramos de fósforo. Entonces, lo segundo importante a tener en cuenta de todo esto es que un paciente utiliza quelantes de fósforo en promedio, vamos, 6 tabletas de carbonato de cebelamero o carbonato de calcio. Entonces, lo importante radica aquí, y es que por el método de la Urgida ya había explorado esto, y tenemos que un carbonato, por cada 1000 miligramos de carbonato de cebelamero, yo voy a quelar 26 miligramos de fósforo. Y por cada 1000 miligramos de carbonato de calcio, yo voy a quelar 45 miligramos de fósforo. Y es aquí la importancia de esto, porque si en Colombia tenemos el carbonato de cebelamero que tiene 800 miligramos, eso significa que va a quelar solo 20 miligramos. Y el carbonato de calcio, que es el otro medicamento que tenemos en Colombia, de 500 miligramos, va a quelar unos 22 miligramos. ¿Qué significa esto? Retomando el ejemplo, si yo tengo el amlodipino y mi paciente está tomando desde la industria farmacéutica que tiene 112 miligramos de fosfato, eso significa que solamente para quelar el fósforo que le aporta el amlodipino, debo de darle a mi paciente 5 tabletas más, tanto de carbonato de cebelamero como de carbonato de calcio. Asimismo, si el paciente adicionalmente está tomando un omeprazol, un omeprazol fabricado por la industria farmacéutica que le pone 200 miligramos de fosfato en los excipientes, necesitarían 9 tabletas adicionales de carbonato de cebelamero y carbonato de calcio para quelar el fósforo simplemente aportado por la medicación. Entonces, en Colombia no tenemos bases de datos como para saber cuánto fosfato tienen los excipientes de los medicamentos de los pacientes que utilizan en diálisis. Si bien es cierto que esto es un tema muy reciente que está tomando auge, nos debemos de apegar pues a las bases de datos que hay a nivel mundial, que son las de Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, para darle la mejor acción a nuestros pacientes. Entonces, resumen, los pacientes con enfermedad renal crónica usualmente tienen prescrito varios medicamentos que pueden ser una fuente importante de fósforo ingerido que no puede ser ignorada. La cantidad de fósforo en el excipiente depende del fabricante del medicamento, siendo independiente si es una presentación genérica o comercial, así como tampoco hay una proporcionalidad entre los miligramos del medicamento y la cantidad de fósforo.
Asimismo, el contenido de fósforo suele ser más frecuente en los medicamentos prescritos en la esfera cardiovascular, seguido de la gastrointestinal y el sistema nervioso central. Asimismo, es recomendable en la población de enfermedad renal crónica contar con la información del contenido de fósforo del fabricante para un manejo más adecuado, buscar alternativas y disminuir el número de tabletas de nuestros pacientes. Y definitivamente se necesitan estudios a nivel nacional para conocer el contenido de fósforo de los excipientes de los medicamentos utilizados en Colombia. Para finalizar, quisiera terminar con esta frase de Albert Einstein que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Lo que me lleva a pensar en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en programa de diálisis, en los cuales debemos buscar alternativas para brindarles las mejores opciones de tratamiento cuando las medidas comunes no son eficaces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés, por su excelente charla. A continuación, el doctor José Javier Arango nos hablará de los efectos pleiotrópicos de la vitamina B. Puedes compartir tu pantalla, Javier. Ya que tienes el comando, Javier, tú puedes activar el micrófono. Listo, ¿me oyen ahí? Correcto, adelante. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Un abrazo especial desde la distancia y espero que nos estemos cuidando y gran parte de los que estemos aquí estemos vacunados. Un abrazo de corazón a todos los miembros del Comité de Metabolismo Mineral y Óseo, a nuestro líder, el doctor Coronado, a nuestro presidente, el doctor César Restrepo, y a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, internistas o internistas nefrólogos que nos acompañan. Para empezar, ustedes nos han venido escuchando la importancia de todo el eje paratiroides, hueso, riñón. Y en una parte importantísima de este eje está la activación de la vitamina D y los efectos pleiotrópicos o los efectos que tienen sobre los vasos sanguíneos la vitamina D. La doctora Llama nos mostró mucho de lo que hoy en día podemos resumir y yo simplemente quiero mostrarles cómo desde un tiempo para acá han salido miles de publicaciones de los efectos benéficos de la vitamina D. Ven ustedes como un efecto benéfico en salud, ven ustedes cómo se han creado miles de consensos específicamente para hablar de vitamina D o los efectos de la depresión y el suplemento con vitamina D. Muy recientemente, de un año para acá, los efectos de los pacientes con enfermedad por COVID y los niveles bajos de vitamina D. Adicionalmente, ha llevado a muchos otros aspectos como cómo podemos mejorar el rendimiento de los atletas con uso de vitamina D. ¿Y qué decir de los pacientes con enfermedad pulmonar o hipertensión pulmonar y el déficit que hay de vitamina D? Y el efecto central de nuestras reuniones y los efectos cardiovasculares con el uso de vitamina D. ¿Y qué decir? Lo que nos entraña a nosotros y es cómo es el efecto y los niveles de vitamina D en los pacientes que reciben terapias de reemplazo renal y cómo es la mortalidad de nuestros pacientes. Entonces ustedes ven muchísimas publicaciones que hablan de la vitamina D. Hoy nuestro protagonista es el consenso colombiano de alteraciones del metabolismo mineral y óseo en pacientes con enfermedad renal crónica.
Y aquí en el consenso no es la excepción la vitamina D como protagonista. Recuerden ustedes que la vitamina D tiene unos efectos que van más allá de solo el control del calcio y el fósforo. Para no ser incisivos, recuerden los efectos sobre el intestino, recuerden los efectos sobre el riñón de disminución de proteinuria, recuerden los efectos a nivel de páncreas con aumento de la secreción de insulina y también disminución de la resistencia. Recuerden los efectos sobre el músculo esquelético con una disminución del envejecimiento y reparación acelerada. Y sobre el sistema inmune, lo que ha dado a múltiples estudios y hoy en día con nuestra pandemia en los linfocitos T ayudadores, por ejemplo. Y el efecto central, no a propósito lo coloqué ahí, es el efecto a nivel cardiovascular. Son los efectos prediotrópicos, los efectos sobre la pared vascular, sobre el músculo cardíaco y sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, pero todo esto que hemos hablado es, y nuestro protagonista es el consenso. Aquí quiero invitarlos a que se lean el consenso y que hay una serie de preguntas que hablan sobre la vitamina D. Una de las preguntas que van a encontrar donde hablamos de vitamina D es justo esta que ustedes ven aquí. ¿Cómo son las alteraciones bioquímicas y los laboratorios? ¿Cuáles son los métodos alternativos de biopsia de hueso y recomendaciones en la detección de alteraciones óseas? Hablamos de vitamina D en el consenso. ¿Cuál es el método diagnosticado recomendado para calcificación vascular? Hablamos de vitamina D cuando respondemos esta pregunta. La indicación de suplementos con vitamina D dadas por el consenso. Hablamos puntualmente de la vitamina D. Y un punto crucial es la indicación de activadores de receptores de vitamina D en el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario. No ajenos otras preguntas que contestan y hablan de vitamina D. ¿Cuál es indicación del uso de calcimiméticos versus análogos de vitamina D en el tratamiento de hiperparatiroidismo, alteraciones metabolismo mineral y óseo? ¿Cuáles son las estrategias de prevención de calcifilaxis recomendadas? ¿Cuál es el tratamiento recomendado para las calcifilaxis? ¿Cuál es la indicación de la paratiroidectomía en el manejo de pacientes con alteraciones del metabolismo mineral y óseo? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico recomendado para pacientes con osteoporosis en enfermedad renal crónica? Nuestra invitación es que en todas estas preguntas que encontrarán en el consenso y que a continuación el doctor Coronado nos expondrá, hablamos de vitamina D. Se hizo una búsqueda sistemática, como lo decía la doctora Llama, de los efectos de vitamina D y justo los efectos pleiotrópicos. Permítanme solo invitarlos de mi parte a que en esta pregunta van a encontrar unas respuestas súper interesantes en el consenso. ¿Cuál es la indicación de activadores de receptores de vitamina B en el tratamiento de hiperparatiroidismo secundario? Las recomendaciones a las que llegó el consenso rápidamente es que se sugiere la prescripción y el uso análogos de vitamina D en pacientes con enfermedad renal crónica con niveles normales de vitamina D y un aumento progresivo, como ustedes lo pueden ver, de la PTH. Al lado, en una negrilla, ven la recomendación. Ahorita el doctor Coronado nos explicará metodológicamente qué quiere decir esto. Se recomienda la prescripción de calcitriol en pacientes con enfermedad renal crónica, estadios G3A a G5, sin requerimiento de diálisis, y su uso debe ser individualizado. Mire, una recomendación súper fuerte. Se sugiere considerar el uso de calcitriol en pacientes con enfermedad renal crónica, estados G4 a G5, con hiperparatiroidismo severo y progresivo, así como en pacientes con estadio G5 de enfermedad renal crónica como estrategia para controlar los niveles de PTH. En caso de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio G3 a G5 en diálisis y calcificación vascular, se sugiere utilizar análogos selectivos de vitamina D, con una opinión súper importante. Vamos a mostrar un poquito parte de esa evidencia que tomamos de por qué llegamos a eso. En últimas, sugerimos considerar los análogos selectivos de vitamina D sobre los no selectivos en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. ¿Y aquí por qué? Permítanme mostrarles varias de la evidencia que encuentran en el consenso. El análogo de la vitamina D sobre la vitamina D activa tiene menor efecto sobre el aumento del calcio sérico, es decir, sobre hipercalcemia. Y en este estudio que participó América Latina y pacientes colombianos, ustedes pueden ver que asumiendo un calcio entre 9,5 y 10,5, asumimos una mortalidad cardiovascular estándar. A medida que el paciente tiene mayor hipercalcemia, va a tener mayor mortalidad. Por ende, el uso de medicamentos que producen mayor hipercalcemia, en este caso la vitamina D activa sobre el análogo selectivo de la vitamina D,
puede inducir mayor mortalidad. Y así, mayor hospitalizaciones. Esta publicación nos muestra cómo el análogo selectivo de vitamina D tiene menor probabilidad de hospitalización comparado con la vitamina D activa. Y este estudio clásico de bases de datos encontró cómo los pacientes que recibían el análogo selectivo de vitamina D tenían una menor mortalidad, es decir, una mayor sobrevida, tanto en los pacientes que recibieron el medicamento de inicio como a los pacientes que se le hizo terapia suiza. En conclusión, los pacientes tratados con el análogo selectivo de la vitamina D tienen una mayor sobrevida que los tratados con el calcitriol. Este estudio tuvimos la oportunidad de presentarlos con varios de nuestros colegas en el Congreso Americano de Nefrología. Y fue un estudio que hicimos con análogo selectivo de vitamina D y miramos la calidad de vida de estos pacientes, la gran mayoría de ellos calcificados. Al final lo que les quiero decir es cómo el análogo selectivo de vitamina D comparado con la vitamina D activa tenía una mayor probabilidad estadística de mejor calidad de vida medidos por los índices del SF36. ¡Wow! ¿Quién no quiere tener mejor calidad de vida en términos generales? Recientemente, en 2020, aparecen estas publicaciones. ¿Cuáles son los efectos al comparar la vitamina D o el análogo selectivo o el no selectivo, la vitamina D activa, sobre ciertos reguladores? Y aquí voy a parafrasear algo que nos dijo la doctora Erika Llama. Miren ustedes desde el punto de vista de algunos marcadores, el calcio, el fósforo, la PTH, ustedes ven cómo algunos marcadores son, digamos, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero miren ustedes cómo el cloto es bien diferente. Y la doctora Llama nos decía la importancia del cloto y de los niveles del cloto al hablar de calcificación. Miren la importancia. Y no solo el cloto, miren ustedes cómo otros biomarcadores, la proteína C reactiva en este caso, no, la interleuquina 6, la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral alfa y otros son estadísticamente en menor proporción y por ende menos posibilidad de inflamación en el paciente que recibe un análogo selectivo de la vitamina D. Conclusión, los invito en estos 5 minutos a que se lean el documento y que piensen en vitamina D y que piensen en los efectos de la vitamina D, más allá de los efectos que nos explicará próximamente el doctor Coronado en cada una de las preguntas que desarrollamos en el COPITE. Doctor Coronado. Muchas gracias, doctor Javier Arango, por su excelente charla. A continuación viene la joya de la corona, que es la presentación del consenso, pero con este abreboca excelente de estas 4 charlas que nos brindaron nuestros colegas, pues creo que se me va a facilitar mucho lo que voy a comentar de ahora en adelante. Este consenso, pues lo estamos presentando el día de hoy, nuestro consenso colombiano de expertos sobre recomendaciones basadas en evidencia para el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral en pacientes con enfermedad renal crónica. Es importante mostrarles el grupo desarrollador. Fuimos los integrantes del Comité de Metabolismo Óseo Mineral. A la izquierda ven los 5 conferencistas de hoy. A la derecha el doctor César Restrepo, nuestro presidente, el doctor Gustavo Aroca, un motor que impulsó la creación de este consenso, y la doctora Mercedes, Elizabeth y Astrid. Como ustedes pueden ver, el comité está integrado por muchas regiones de Colombia y tuvimos el apoyo metodológico de 2 epidemiólogas clínicas excelentes, la doctora Kelly Chacón y la doctora María Gutiérrez. Pero a este equipo se le sumó un grupo importante de miembros de la Asociación Colombiana de Nefrología. Se invitó a todos, desde luego no todos están, digamos, 100% orientados hacia este tema. Participaron los que están orientados y fueron en total 42 miembros de la Asociación Colombiana de Nefrología que se sumaron, entre ellos expresidentes como el doctor Adolfo Pertús Pinzón, futuros presidentes que veremos más adelante, el doctor Jorge Rico, y muchos otros nefrólogos muy importantes, la doctora Noncillo Mayusa, nuestro famoso doctor Vladimir Rico allá en Santa Marta. Gracias a todos por haber sido vinculados. También nos acompañaron 2 asociaciones, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, presidida por la doctora Tatiana Espinosa, y la Sociedad Colombiana de Cardiología, presidida por el doctor Fernán Mendoza. Muchas gracias a ellos por su participación, y también se unieron a título personal endocrinólogo el doctor Román,
reumatólogos como el doctor Caballero, expresidente, y la doctora Rita Sierra, también expresidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, y de gerontología, la doctora Lady Aristizábal. Bueno, ¿y cómo hicimos esto? Lo primero fue, como es tan extenso esto del metabolismo óseo mineral, las alteraciones en enfermedad renal crónica, y como para hacer este tipo de documentos se requiere también tiempo, pero sobre todo recursos económicos, y nos enfocamos al diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del metabolismo óseo mineral en la enfermedad renal crónica, y a un tema importante que hemos olvidado un poco los nefrólogos, pero que estamos viendo con más frecuencia, que es el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en el paciente con enfermedad renal crónica. Y diseñamos 4 preguntas para diagnóstico, 10 para tratamiento y 4 para osteoporosis. La metodología es la habitual en este tipo de documentos. Se exploraron bases de datos de PubMed en Bates, bases de datos de compiladores de guías de práctica clínica, el Google académico. Se utilizó la estrategia de búsqueda habitual, utilizando vocabulario booleano, operadores booleanos. Se tamizó y seleccionó la evidencia por pares, un experto clínico y un experto metodológico, y incluimos los estudios que representaran guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y estudios observacionales. Ahora les explicaré por qué este orden. ¿Qué población? Adultos, 18 y más años, que se enfocaran en diagnóstico y tratamiento, y publicación de 2015 en adelante. ¿Por qué de 2015 en adelante? Porque tenemos una guía vigente de 2017 que recopiló estudios como hasta el 2015. Lo que quisimos fue explorar de ahí en adelante qué otros estudios habían surgido que pudieran enriquecer el conocimiento en esta área, y en idioma inglés y español. Como pueden ver ustedes, nosotros hemos evolucionado de la pirámide de la evidencia antigua, donde hablábamos de la que se iniciaba por serie de casos y el máximo eran las revisiones sistemáticas. Después se ve cambiando el esquema. Pasamos al modelo de Heine, de las 6S de Heine, donde fíjense que es importante que las guías de práctica clínica están ubicadas prácticamente en la cúspide de la pirámide. Y esto es importante. Cuando tenemos una pregunta, debemos tratar de responderla con la punta de la pirámide. Si tenemos un sistema informático de apoyo a la decisión clínica, que en Europa ya se usa, ahí podemos encontrar la respuesta a nuestra pregunta y sobre ella nos apoyamos. Si no, descendemos guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y los estudios individuales. Por eso ustedes vieron que nosotros nos enfocamos guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y estudios primarios. Hoy en día está vigente la pirámide 5.0, pasó de 6S a 5S, y igualmente las guías de práctica clínica inician la cúspide de esta pirámide, porque aquí es un resumen de las 3 de abajo, y los sistemas de información que ocupan la cúspide. Pero sin perder de vista, por eso se llama aquí la analogía del arquitecto, que además de la evidencia que encontramos en las publicaciones, no podemos perder de vista la experticia clínica, la experiencia clínica, y por eso la importancia de la opinión como experto. Y desde luego sin perder el punto de vista que tienen nuestros pacientes para construir cualquier documento que se vaya a aplicar sobre ellos. Entonces, nosotros evaluamos la calidad de la evidencia, lo hablaron 2 expertos metodológicos de acuerdo al tipo de estudio, se utilizaron herramientas probadas, se hicieron unas recomendaciones preliminares, después se hizo un consenso formal de expertos Delphi modificado. Las recomendaciones que fueron aprobadas con una votación de 80% más pasaban, y las que eran menos del 80% pasaban a una consulta virtual al final. ¿Cómo se graduaron las recomendaciones? Se graduaron de acuerdo a la dirección y la fuerza. Recomendaciones fuertes o débiles. Fuerte, que prácticamente es un mandato a ejecutarlo los médicos, las autoridades de salud y los pacientes lo aceptan, y débiles, que puede haber posiciones a favor o no de utilizarlo. Y a favor o en contra de acuerdo a la dirección de la recomendación. Y esto fue apoyado en la calidad de la evidencia. Generalmente cuando la calidad de la evidencia es alta, la recomendación es fuerte, pero no siempre es así, porque también hay que tener en cuenta los riesgos, beneficios sobre el paciente, el consumo de recursos, eso es importantísimo.
y las observaciones emitidas por el colectivo de expertos. O sea, que opina el médico que va a utilizar esto. Como pueden ver, fue un trabajo exhaustivo. Fueron 1.525 documentos para finalmente extraer 32 documentos finales, de los cuales 7 eran guías de práctica clínica, 6 con una muy buena calificación en 2 dominios importantes, como es la rigor en la elaboración, la metodología y la independencia editorial, que es muy importante cuando se hacen este tipo de documentos. Tener independencia de cualquier organismo que pueda influir en las recomendaciones que emitamos. 11 revisiones sistemáticas, 9, como pueden ver, con calificación críticamente baja, una baja, solamente con una calificación alta una, 7 ensayos clínicos y 7 estudios observacionales de calidad baja. Entonces, como pueden ver, prácticamente nuestras recomendaciones van a estar más nutridas por la guía de prácticas clínicas y, como pueden deducir, de las revisiones sistemáticas y los estudios primarios que nos apoyamos, por la calidad que tienen, generalmente por eso van a ver las recomendaciones que al final salen. Estas fueron las guías de prácticas clínicas incluidas desde la guía NICE 2015, la CADIGO 2017, la de trasplante 2020, la China 2019, la de nutrición KADOKI 2019, la guía de Malasia y de Ecuador. Se elaboraron 59 recomendaciones preliminares, 18 sobre diagnóstico, 31 sobre tratamiento y 10 sobre osteoporosis. En esa primera ronda que hicimos de consulta preconsenso, se aprobaron 55 de las recomendaciones, o sea, un 93% de las recomendaciones en la consulta, donde se invitó a participar a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Nefrología y a los miembros de las asociaciones que invitamos, se aprobaron 55. 4 no fueron aprobadas, y que eran 2 de diagnóstico y 2 de tratamiento. Estas fueron las no aprobadas, después las voy a mencionar. Y en este consenso virtual, en primera ronda se aprobaron 2 de las no aprobadas en el consenso, en el preconsenso, y en segunda ronda, o sea, necesitó segunda ronda, con mucha discusión, una discusión académica muy interesante, se aprobaron las otras 2, pero con una connotación. Una que era cuando estábamos hablando de recomendar evitar el uso de quelantes de fósforos a base de calcio o de aluminio para pacientes con enfermedad renal crónica en estadios G3 a 5D, definitivamente la tuvimos que dividir en 2. Una que se mencionaba el calcio y el otro en aluminio, por lo que les comentaré más adelante. O sea, al final fueron aprobadas 66 recomendaciones. Vamos a revisarlas haciendo énfasis en algunas. Algunas ya fueron mencionadas. Ustedes van a tener oportunidad de leer el documento completo y lo pueden leer con detalle, con tranquilidad en la casa. Y aquí vamos a resaltar lo más importante. En diagnóstico, primera pregunta: ¿cuándo está indicada la realización de estudios de laboratorios exploratorios para las alteraciones de metabolismo óseo mineral? Esta pregunta nos pareció importante porque la mayoría de guías están de acuerdo, ¿verdad?, que se recomienda realizar estudios. Y es una recomendación fuerte y a favor. Y trazan, de acuerdo al estadio de la enfermedad renal crónica, cada cuánto tiempo mínimo debemos pedirlo, independientemente del resultado. O sea, si el paciente le salga normal, cada cuánto tiempo debo repetirlo. Y esta también es una recomendación fuerte y a favor. Igual con la PTH y con la vitamina D. Se está recomendando hacer estas mediciones a partir del estadio 3A de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, un punto que está un poco olvidado en las guías, que es el bicarbonato, mirar el estado ácido base de nuestros pacientes. Aquí nosotros encontramos, explorando la literatura, que se recomienda considerar niveles de referencia del bicarbonato, o sea, medir el bicarbonato basal en pacientes en estadio G3A en adelante. Y de acuerdo a sus resultados y a la progresión de la enfermedad, determinar cada cuánto tiempo lo medimos. La evidencia que se encontró nos dio para hacer una recomendación débil a favor, pero ya por lo menos en nuestro consenso está apareciendo que debemos medir bicarbonato, y este es un punto importante. Y 2 opiniones de expertos, la experticia clínica, apoyado desde luego en evidencia en la literatura, con una calidad no tan alta, pero que puede apoyar, además del sentir de nosotros los clínicos,
estas dos recomendaciones que son opinión de expertos. Se sugiere considerar mediciones anuales de calcio, fósforo y PTH desde los estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, G1 y G2. Dado su papel como factores de riesgo y marcadores de enfermedad cardiovascular y ósea, como parte integral de la evaluación clínica integral de nuestro paciente. ¿Por qué la importancia? La doctora Erika lo dijo. El problema de las alteraciones del metabolismo mineral inician desde etapas tempranas. Pero las guías vigentes nos tienen amarrados porque el pagador dice por qué van a pedirle estos estudios a un paciente con G1, G2, estadio 1, estadio 2. Con nuestro consenso estamos dando el apoyo que sí, en la evaluación integral de nuestro paciente que tiene factores de riesgo para enfermedad vascular y ósea, consideramos, podemos pedir estos estudios. Y por eso es una sugerencia, porque es una opinión de experto. No puede ser una recomendación. O sea, que eso queda a criterio de cada médico, ordenarlo o no, pero ahí está la puerta. E igual, los pacientes que les sale alterada la medición de alguna de las, del calcio, del fósforo, de la PTH, de la vitamina D, las guías no nos decían cada cuánto podíamos repetir esos estudios. Aquí estamos diciendo, listo, si le salió alterado y le está dando tratamiento, usted tiene entre 1 y 6 meses, de acuerdo a la necesidad clínica del paciente, para que usted pueda pedir controles. La pregunta número 2. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos alternativos de la biopsia de hueso? Porque todo, ya lo dijo el doctor Guevara, no tenemos biopsia de hueso en Colombia y en muchos países. Definitivamente, como él bien lo explicó, nos seguimos apoyando en el juicio clínico y utilizar biomarcadores como el calcio, el fósforo, la fosfatasa alcalina, la vitamina D y la PTH. Y como una opinión de experto, para poder incidir como miembros de la academia de este país en que salgamos de este atolladero, estamos sugiriendo que desde las facultades de medicina se impulse la creación o motivación en los patólogos para que estudien la patología del hueso. Y estamos promoviendo que haya medidas académicas y políticas públicas para de pronto más adelante nosotros disponer de una biopsia de hueso. En la pregunta 3, ¿cuál es el método diagnóstico recomendado para el diagnóstico de la calcificación vascular? Definitivamente se recomienda fuerte a favor una radiografía lateral, el índice de Kaupila o de manos y pelvis, índice de Adragao. Es muy bueno, correlaciona muy bien con las calcificaciones coronarias halladas por la tomografía, es económico y de fácil acceso. La ecocardiografía es una recomendación débil a favor. Se sugiere, aquí al colocarle se sugiere, lo que quisimos indicar es que utilicemos lo más barato y que es también efectivo. Y que esto lo dejemos a opción de acuerdo a nuestro paciente. Igual la tomografía. Lo ideal es hacer una tomografía. Ver la calcificación coronaria por tomografía. Pero hay que radiar el paciente, los costos. Por eso, a pesar de que es una recomendación fuerte y a favor y que la evidencia es tiene una alta calidad, la ponemos como sugerencia precisamente para que el médico se vea abocado a utilizar, tener en cuenta los costos, lo que yo les decía, los costos cuando queremos implementar políticas macro y dejar la tomografía para casos muy específicos. En la cuarta pregunta, ¿cómo se realiza el diagnóstico de alteraciones del metabolismo mineral en pacientes con trasplante renal? En esto es muy importante que hay poca información con relación a trasplante. También fueron invitados los nefrólogos que trabajan en trasplante y estuvieron colaborando en este consenso. Y lo que podemos extraer es que el calcio y el fósforo, ¿verdad? Se sugiere se recomienda medir en el post-trasplante inmediato y semanal hasta que logremos que se estabilicen las fibras de calcio y de fósforo. Y se recomienda ya en el seguimiento, de acuerdo a la estadio que tenga el paciente trasplantado, la frecuencia de la medición. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si es G4T, estas mediciones de calcio, fósforo y PTH se acortan 2 veces al año o igual si ya está perdiendo la función renal. Estas recomendaciones las van a poder leer ustedes con calma en el documento y son extraídas prácticamente de las guías de prácticas clínicas vigentes. Con relación al tratamiento, la quinta pregunta fue ¿cuándo realizar intervención nutricional en relación con el aporte de micronutrientes, calcio y fósforo en pacientes con alteraciones del metabolismo óseo mineral? Todas las recomendaciones son fuertes y a favor.
todos están de acuerdo en llevar una dieta de calcio y fósforo que no pase de los 1000 miligramos. Esto es muy importante, aún con niveles normales de fósforo sérico. Ya lo dijo la doctora Erika, el problema de la retención de fósforo inicia desde las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, solo que el aumento en sangre es tardío. Por eso nosotros estamos dando aquí el alerta de que esta restricción dietética debe ser inclusive con niveles normales de fósforo. Se recomienda a todos los pacientes que reciban asesoría nutricional, desde luego, tener en cuenta, ¿verdad?, los alimentos, las fórmulas, los medicamentos, lo que contienen fósforo para la dieta de nuestros pacientes. Aquí lo decía el doctor Andrés Hernández, medicamentos de consumo crónico, especialmente antihipertensivos con alto contenido de fósforo, y que a veces no tenemos expertos. Esto es un aporte de nosotros a este consenso en el cual estamos dando la voz de alerta que los nefrólogos no se olviden los medicamentos que toman nuestros pacientes. A veces le echamos la culpa al paciente, no llevan la dieta, el tipo está juicioso, pero el problema es que yo le estoy prescribiendo medicamentos que contienen fósforo y no lo estoy midiendo. En la sexta pregunta, ¿cuándo está indicada suplementar con la vitamina D nativa en pacientes con alteraciones de metabolismo óseo mineral? Pues está indicado cuando tenemos deficiencia y, opinión de experto, insuficiencia, cuando tenemos esos niveles entre 20 a 30 nanogramos por mililitro y tenemos una PTH persistentemente elevada, esos pacientes deben ser manejados. Si tienen la PTH normal, los dejamos así. Séptima pregunta, ¿cuál quelante intestinal de fósforo utilizar para el manejo de la hiperfosfatemia? Estas dos recomendaciones son fuertes a favor. Se recomienda que la prescripción sea individualizada. De acuerdo a nuestro paciente, voy a escoger cuál es el quelante. Y definitivamente se sugiere el uso de quelantes de fósforo no cálcicos disponibles en Colombia, actualmente nada más el sevelamer, pero más adelante pues tendremos lantano, los basados en hierro, etcétera, en casos de hipercalcemia, calcificaciones vasculares o niveles de PTH bajo. Y se recomienda evitar el uso rutinario de fósforos, de quelantes de fósforo a base de calcio. O sea, que no sea una receta de cocina a todos los pacientes carbonato de calcio. Tener en cuenta el contexto de nuestro paciente para si mi paciente tiene calcificaciones vasculares, yo debo evitar darle quelantes de fósforo con contenido de calcio porque esto es lesivo para mi paciente. Esta fue la parte que tuvo discusión, por eso tuvimos que agregar una recomendación, porque muchos de los colegas decían, pero es que el aluminio no lo menciona en ninguna de las guías. Y nosotros, nuestros países latinoamericanos, tenemos el aluminio. Y el aluminio es un buen medicamento. Entonces, quedó como una opinión de experto porque lamentablemente no hay estudios, aunque sabemos que es muy bueno, no hay estudios que, con una alta calidad metodológica como para dar una recomendación. Por eso lo dejamos como opinión de experto, que podemos usar el quelante de fósforo a base de aluminio, pero por periodos inferiores a 3 meses, en aquellos pacientes en lo que ha fallado todas las medidas farmacológicas y nutricionales. Y eso es importante. Y en el paciente en diálisis, como tenemos disponibilidad de sevelamer, estamos sugiriendo que se puede utilizar cualquiera de los dos sevelamer, el clorhidrato o el carbonato, en el paciente en diálisis, porque nosotros podemos jugar con el equilibrio ácido-base con el bicarbonato en el líquido de diálisis. Pero en el paciente que está en prediálisis, sí estamos recomendando considerar el seleccionar ya sea clorhidrato o el carbonato de sevelamer de acuerdo al estado ácido-base. Si yo tengo un paciente en prediálisis con bicarbonato bajo, ese paciente no debiera darle clorhidrato de sevelamer porque le voy a aumentar la acidosis crónica. Ahí tendría que utilizar el carbonato de sevelamer. ¿Cuál es la indicación de los medicamentos bloqueadores de la absorción intestinal de fósforo? La tendencia es que a veces diálisis, dieta y quelantes no es suficiente. Entonces, utilizar medicamentos que también impidan la absorción, hacer la combinación quelación, atrapar en el intestino y impedir la absorción, sería benéfico. Y esa es la tendencia. Hay estudios que muestran que son buenos, pero hasta ahorita la calidad metodológica nos da por una recomendación y nuestra opinión de experto es que se sugiere utilizar estos medicamentos solamente si los niveles de fósforo son persistentemente elevados a pesar del tratamiento con quelantes de fósforo y dieta. En la pregunta número 9, ¿cuál es la indicación de activadores del receptor de vitamina D en el tratamiento del hiperparathyroidismo secundario? Ya lo explicó ampliamente Javier en su charla. Se sugiere prescribir estos medicamentos, sobre todo en pacientes que tengan niveles de vitamina D normales
y estemos observando un aumento progresivo de la PTH. Aquí ponemos un ojo para llamar la atención que recomendamos el calcitriol. El calcitriol es un buen medicamento para controlar la PTH, pero ojo, individualizarlo. Si tengo un paciente que ya está calcificado y como lo explicó el doctor Javier, el calcitriol me va a provocar más fenómenos de hipercalcemia, este paciente no lo debiera dar calcitriol. Entonces debo individualizar mi paciente. Se sugiere considerar el uso de calcitriol en pacientes con hiperpara severo, G4, G5. Esto es lo que tienen las guías. ¿Por qué le pusimos un ojo aquí? Por eso fue que mencionamos que debemos ver el contexto del paciente, porque si sabemos que fisiopatogénicamente el problema del metabolismo óseo inicia desde los estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, entonces esta recomendación que tiene la guía y que por cierto es débil y a favor, que a veces tomamos como un mandato y el pagador lo toma como un mandato y no nos autorizan los estudios, lo dejamos aquí, pero agregándole lo que ya les había mencionado inicialmente, que tenemos la autorización para explorar pacientes en estadio 1 y 2 e incluso manejar si encontramos alteraciones en etapas más tempranas. Pregunta 9. ¿Cuál es la indicación de activadores del receptor de vitamina D? En el hiperpara secundario seguimos 2 opiniones de expertos, ¿verdad? En caso de pacientes en estadios G3 a G5 en diálisis y calcificación vascular, se sugiere utilizar análogos selectivos de vitamina D, porque han demostrado que dan menos hipercalcemia y menos hiperfosfatemia. Y se sugiere considerar la elección de un análogo selectivo de vitamina D sobre un no selectivo en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular, como una estrategia de prevención secundaria. O sea, aquí estamos dando una voz de alerta en nuestro consenso de que hay pacientes especiales con los cuales debemos ir directamente, no con calcitriol, que es un análogo no selectivo de vitamina D, sino con análogos selectivos de vitamina D que nos brinden más garantía de que nuestros pacientes no se nos calcifiquen. ¿Cuál es la indicación para el uso de calcimiméticos? Aquí la recomendación es débil a favor, ¿verdad? Y se recomiendan los calcimiméticos como monoterapia o en combinación con los análogos de vitamina D en pacientes en diálisis. No está aprobado en prediálisis. Y aquí hacemos una observación. Es una recomendación fuerte y a favor y que a veces se nos pasa. Tenemos muchos pacientes con la PTH elevada, hiperfosfatémicos o hipercalcémicos, y a veces retrasamos el inicio de la terapia esperando que baje el fósforo y el calcio y el paciente se nos va deteriorando. Entonces, estos pacientes la indicación clara para iniciar con un calcimimético para el control de la PTH. Y una opinión de expertos, pues en el caso de hipocalcemia, hacer suplementos de calcio. Estrategia de prevención de calcifilasia. Fuerte a favor. Todo lo que podamos hacer para prevenir la hipercalcemia y la acidosis nos va a ayudar a que evitemos la aparición de calcifilasia en nuestro paciente. Y quisimos dejar 2 opiniones de expertos que no está en las guías. En los pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, se sugiere evitarlos. En los pacientes que tengan calcificación vascular, porque está demostrado que este tipo de anticoagulantes favorecen la calcificación vascular y pueden llevar al paciente a un fenómeno de calcifilasia. Entonces recomendamos en los pacientes calcificados evitar la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. Lo sugerimos. Y en el paciente con requerimiento de anticoagulación se sugiere evitar el uso de análogos no selectivos de vitamina D precisamente para evitar las hipercalcemias e hiperfosfatemias que puedan incidir en que ese anticoagulante nos aumente el riesgo de calcificación vascular. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para calcifilasis? Recomendaciones fuertes a favor, todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Para evitar que nuestro paciente vaya a la calcifilasia. Esto debe ser individualizado. Y una recomendación débil a favor, se sugieren todas las alternativas que conocemos, tiosulfato, paratridentomía, calcimiméticos, terapia de oxígeno por bárico, fosfato, todas las alternativas que tengamos a la mano para el tratamiento de estos pacientes cuando se nos presente. Y como una opinión de experto, se sugiere que se consideren todas las terapias disponibles en monoterapia o en combinación para el manejo de la calcifilasis. ¿Cuándo le quitamos las paratiroides a nuestros pacientes? Definitivamente, cuando otras alternativas de tratamiento médico conservador son inefectivas. Y es una recomendación fuerte y a favor. Y una recomendación débil y a favor es que si el paciente tiene una PTH por encima de 800, ¿verdad?
vamos a indicarle paratiroidectomía si no responde al tratamiento médico, pero también tener en cuenta el aumento de la glándula paratiroide en estudios de imagen. Muchos se dicen que nada más con el tratamiento, con el tamaño de la glándula podemos predecir la respuesta no del tratamiento. Pero es una recomendación débil porque la evidencia no es de alta calidad. Igualmente, si tenemos resistencia a la vitamina D activa o sus análogos. En la pregunta 14, ¿cuál es el tratamiento recomendado para las alteraciones de metabolismo óseo en pacientes con trasplante renal? Que prácticamente son las mismas que conocemos para los pacientes en enfermedad renal crónica, y se sugiere manejo médico conservador de la hipercalcemia con calcimimético. Yo les mencioné más antes que la paratiroidectomía es la indicación, pero también puede haber una sugerencia, se puede utilizar los calcimiméticos para evitar la cirugía. Y por último hablaremos de osteoporosis. Estas preguntas todas tuvieron en consenso, pasaron la evaluación preconsenso. ¿Y cuál es la indicación de hacer densitometría ósea según el estadio de la enfermedad renal crónica? Recomendación débil a favor. Se recomienda realizar densitometría ósea a todos los pacientes con enfermedad renal crónica desde el estadio G3A en adelante, con o sin factores de riesgo de osteoporosis. Y esto es importante. Con relación al tratamiento farmacológico para los pacientes, los bifosfonatos están indicados sobre todo en los pacientes en estadio 1 a 3. Algunos recomiendan en estadio 4, pero en general no. Algunos en estadio 5, pero siempre y cuando estemos seguros que no tiene enfermedad ósea dinámica, pero en general la indicación es que se utilicen en los estadios 1, 2 y 3. Y se sugiere entonces considerar el estadio de la enfermedad renal crónica para la elección de bifosfonato. Con relación al uso de las vitaminas D activas o sus análogos, se va a recomendar igual que un paciente común y corriente en los estadios tempranos del 1, 2 hasta el 3B, en los pacientes que tengan PTH normal, pero que tengan osteoporosis, con o sin riesgo de fractura. Hay que tratarlos. Es una recomendación fuerte y a favor. Y ojo con esto, a pesar de que es una recomendación fuerte y a favor, esto de que tengamos que depender de una biopsia de hueso para yo definir en los pacientes que tienen estadio de enfermedad renal crónica de G3B en adelante, si el inicio de tratamiento o no, va a depender de mi valoración clínica, de la magnitud del problema y qué tan reversible sea. O sea, la idea es que con una densidad mineral ósea baja y con riesgo de fractura por fragilidad, a pesar de que yo no tenga una biopsia de hueso, si tengo PTH alta y fosfatasa alcalina alta, yo puedo dar tratamiento a estos pacientes sin biopsia de hueso con más o menos seguridad. Y la PTH recombinante está indicada solamente en algunas indicaciones especiales. En trasplante renal, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Igual, con una densitometría ósea, que es una recomendación fuerte y a favor. ¿Y cuál es el manejo recomendado para el paciente con osteoporosis y trasplante renal? Se recomienda que el tratamiento de los pacientes trasplantados sea individualizado y considerando los medicamentos disponibles. Se sugiere considerar entre las alternativas de tratamiento la vitamina D, el bifosfonato, el denosumab, la calcitonina, de acuerdo a cada paciente y el riesgo que éste tenga. Les he repasado, espero no haberme extendido, todas las recomendaciones que se encuentran en el consenso, las principales. En el documento pueden leerlo con calma. Lo más importante es que este trabajo realmente se refleje en el manejo de nuestros pacientes. Aquí en la Bella Cartagena, en su gente, que realmente lleguemos a las personas, que tengamos en cuenta qué requieren nuestros pacientes y qué tenemos a la mano en medicamentos para el manejo de nuestros pacientes. Y recordar que el conocimiento es como un iceberg, ¿verdad? Imaginemos lo que es un iceberg en periodo de glaciación. Las partes ocultas de hoy flotarán mañana. O sea, el conocimiento que hoy no está plasmado en este consenso y que por eso debe ser sometido a actualización cada 3 o 5 años, es probable que surjan nuevas evidencias más adelante y flotan. Pero otras, a pesar de flotar, o sea, algunas recomendaciones que estamos dando ahorita, a pesar de que persistan, van a quedar de pronto sobrepasadas por las nuevas capas de hielo que se van agregando, los nuevos medicamentos que surjan, y tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas gracias por su atención y espero que haya llevado el mensaje lo mejor posible. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas.
Permítame un momentico aquí, que esto no me sale para dejarlo de compartir. Pues yo no veo preguntas en la parte del chat. Me lleva a pensar que como que todos estuvieron de acuerdo y les gustó. El mensaje estuvo bien. Este espacio, doctor Restrepo, también podemos abrirlo para la opinión de los colegas. Si algún colega quiere opinar, puede pedir la mano y por favor, Paula, le damos la palabra. Anteriormente me preocupaba mucho cuando ocurrían estas situaciones de que nadie preguntaba. Hoy en día ya entiendo que es que cuando nadie pregunta es porque todo está muy claro. Entonces ya no me angustio por eso. Correcto. Bueno, quedan los micrófonos abiertos para si alguien quiere el público. Doctor González pidió la palabra. Jairo. Paula, ¿le podemos dar el micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches, Jairo. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Gracias, César. César, es que no, de pronto no hubo preguntas en el chat porque estaba deshabilitado. Bueno, yo primero quiero felicitar a todo el grupo desarrollador del consenso. Fue un trabajo magnífico. Al doctor Coronado y por su liderazgo. César también, pues esperamos que se sigan sacando muchos documentos importantes para el desarrollo de la nefrología. Yo quería mencionar algo relacionado con la intervención sobre las paratiroides cuando hay hiperplasia importante, y aquí quiero tomarme, digamos, el atrevimiento de mencionar los trabajos de César en Manizales con respecto a la ablación de paratiroides con infiltración con etanol. Creo que lo haces al 90% en algunos de los trabajos que leí y con muy buenos resultados. Bueno, ahora los que estamos haciendo ecografías de paratiroides y los que colocamos catéteres, vemos que no es un procedimiento complejo, tiene sus más y sus menos, pero en pacientes que son difíciles de llevar a cirugía, sobre todo por las comorbilidades y por el riesgo cardiovascular, de todas maneras es una cirugía extensa de cabeza y cuello. Me parece que es una alternativa viable que yo creo que se debe estimular más, hacer este procedimiento y seguir teniendo información y recogiendo información sobre los resultados, porque en lo que ha presentado César, me parece que no se debe desechar, sino que debemos estimularlo. Y es una alternativa muy, muy importante, sobre todo en este sistema de salud en el que nosotros estamos solicitando que el paciente sea evaluado, que sea revisado, que le hagan rápidamente su paratiroidectomía, y pueden pasar meses y meses y meses y no pasa nada con los procedimientos. Esa es simplemente la observación que yo quería hacer, y no sé si tengan algunos comentarios al respecto de esta observación. Gracias, Jairo. Sí, el trabajo nuestro demostró que la inyección de etanol solo sirve si hay un solo nódulo, nada más, porque cuando intentamos infiltrar con etanol más de un nódulo, no servía, son refractarios a la terapia, y en ese caso terminamos generando un cuello fibrótico que luego, para que el cirujano opere, se le vuelve un problema. En caso de que haya más de un nódulo, nuestra recomendación fue pues llevar el paciente a cirugía, pero si no es de manejo quirúrgico, yo he tenido pacientes aquí de 90 años no operables, y lo que inyectamos en ese caso fue paricalcitol, ¿no? Con muy buenos resultados también, siempre inyectar de un solo lado. Pues hubo cosas que no se incluyeron aquí porque de pronto no son de uso generalizado. Yo espero pues que con lo que estamos haciendo de formación con los 15 nefrólogos que estamos formando en estos momentos en el país, ya podamos pensar en hacer este tipo de procedimientos y generar una estadística con un número mucho más grande que nos permita publicar algo mejor y hacer ecografía para tiroides. Eso es importantísimo en todos los pacientes con PTH mayor de 800.
Siempre hay que hacer ecografía de paratiroides para poder decidir el manejo ideal con ese paciente. Gracias, Jairo, por el comentario. Doctor Villegas estaba por ahí, había levantado la mano en segundo lugar. Iván. Sí, esta pregunta va para Guevara. Él habló muy bonito de la fosfatasa alcalina específica de hueso, pero la fosfatasa alcalina específica de hueso la hacen en muy poquitos sitios, es costosa, exige MIPRES, es decir, no es práctica. Entonces, como estamos hablando de las cosas que son baratas, y la fosfatasa alcalina todo el mundo la pide, pero nadie la mira, eso no sirve para nada, o dígame si sí sirve, Guevara, pero con un valor bien exacto, a ver qué hacemos con eso. Doctor Guevara, ¿se nos fue o qué? No, aquí estoy. Ah, bueno. Hola Iván, buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Hombre, la verdad es que en la revisión que hice, los autores siempre, a pesar de que hablaban de fosfatasa alcalina total y la combinación en combinación con la PTH, siempre terminan diciendo que es mucho más específica la fosfatasa alcalina ósea, pues la isoenzima ósea, y todos los estudios más actuales están hechas con esa isoenzima. La fosfatasa alcalina total, pues en los estudios viejos tiene valor, y pues, los estudios por el hecho de ser viejos no quiere decir pues que no sirvan, pero toda la parte metodológica de esos estudios no es tan excelsa como los más nuevos. Sin embargo, nosotros en el consenso la recomendamos como parte del seguimiento. De hecho, pues puede guiarte en algunas cosas e individualizando pues el paciente y utilizando pues la experiencia y el juicio de uno eventualmente pueda servir. Pero sí, la verdad es que lo que la literatura recomienda actualmente es la isoenzima ósea. Ha habido una crítica muy grande en la fosfatasa alcalina recientemente. Hay trabajos de los últimos 2 años que muestran que es un marcador muy tardío. Me explico, en pacientes con enfermedad renal crónica, en programas predialíticos, cuando uno sigue la fosfatasa alcalina, y lo digo en experiencia personal también, con el grupo tan grande de pacientes que tengo hoy en día, se eleva muy tardíamente. Es decir, tiene que tener uno paratormonas ya muy elevadas para ver la fosfatasa alcalina también elevada. Entonces, no es un buen marcador inicial. Tardíamente sí, cuando yo trabajaba en diálisis, que tenía pacientes con paratormonas de 800 o 2000, veía fosfatasas alcalinas muy elevadas. En ellos sí, pero en programas de nefroprotección realmente no. Y es un dato que tengo, Iván, que lo estoy consolidando para mostrar esa experiencia. Hay una publicación del año anterior, no recuerdo dónde fue, donde daba lo mismo, que no. Y total, lo que se activa más es el osteoclasto en las etapas iniciales de los desórdenes óseos y minerales. Y en ese caso tendríamos que medir el fosfatasa ácido tartrato resistente y no fosfatasa alcalina, ¿no? Específicamente, que es la que tardíamente se eleva cuando el osteoblasto empieza a funcionar en la osteodistrofia renal. No sé, Iván, si eso te responde la pregunta. Tenemos 3 preguntas en el chat, doctor César, para darle cabida a los que se animaron. El doctor Norman Aljay pregunta, ¿cuándo pensar en denosumab, en osteoporosis y enfermedad renal crónica? Y esa pregunta va ligada a otra que hace Luis Rodríguez, que dice que utilizaríamos a un paciente que definitivamente está indicado a hacerle algo por riesgo de fractura y que está en diálisis. Bueno, esa pregunta la puedo responder yo. El denosumab, digamos, así como los bifonatos, serían su indicación, sobre todo en el estadio 1, 2 y 3, con mucha precaución en el estadio 4. Hay algunos que dicen estadio 5, pero siempre y cuando tengas una biopsia de hueso y demuestre que no tenga enfermedad adinámica, lo cual en la práctica pues no se puede hacer. Ahí tiene la cabida el denosumab. O sea, en el estadio 1, 2 y 3, pues puedes utilizar los bifosfonatos o puedes utilizar denosumab. Pero ya en el estadio 4 y 5, y sobre todo en diálisis, la indicación sería denosumab y cuidar de la hipocalcemia, que a veces es el problema que nos provoca. Aquí hay otra pregunta que es para Javier.
No veo el nombre. Dice en pacientes con combinación de vitamina combinación de colecalciferol y análogos de vitamina D, o sea, vitamina D nativa y vitamina D activa, por osteoporosis y PTH elevada. ¿Qué considera? Que si se pueden combinar la vitamina D y los análogos de vitamina D en un paciente con osteoporosis y PTH elevada. Sí, la respuesta es que la evidencia, y lo van a encontrar ahí, hay unas recomendaciones basadas en el proceso de que cuando se necesita, recuerden que lo más importante, siempre lo más importante es tener los niveles de vitamina D activa desde el punto de vista normales para poder, cuando hablamos de hiperparatiroidismo, empezar el tratamiento con las otras terapias. Y en este caso, que es hablar exclusivamente de osteoporosis, sí hay una recomendación al respecto. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor César, pidió la palabra. Sí, debe quedar muy claro también que, por lo menos en pacientes con enfermedad renal crónica, solo se justifica vitamina D cuando los niveles séricos están bajos y acompañados de PTH elevada. Eso tiene que quedar con claro. Dar vitamina D inclusive en osteoporosis o dar calcio, si no están alterados los niveles, es botar el medicamento, no sirve para nada. Igual pasa en renales crónicos, ¿no? Correcto. Esa es una de las sugerencias que se dio de opinión de expertos en el consenso, de que solamente manejar la insuficiencia si la PTH está elevada. Muchas gracias, doctor César, por su aclaración. ¿Alguien más del auditorio que quiera? Hay una pregunta muy buena, dice, excelente iniciativa, felicitaciones a todos. Doctor, en casos con enfermedad renal crónica estadio 5 y en diálisis con osteoporosis, con alto riesgo de fracturas y marcadores que sugieran una enfermedad de bajo recambio óseo, ¿qué tratamiento recomiendan utilizar? Es una muy buena pregunta. Esa fue la que respondió ahorita, César. No, porque este caso es para teriparatide específicamente. Es una de las alternativas que tiene, la única para la cual podría uno formular teriparatide en pacientes con bajo recambio óseo y que tengan osteoporosis. Ah, ok, un bajo recambio. Okay. Sí, con bajo recambio fue la pregunta, exacto. Para eso es que está aprobado el teriparatide. El problema es, ¿y cómo hacemos el diagnóstico aquí en Colombia de la presencia de ambas? Pues no necesita una biopsia. Pues no, tendrías paratormona muy baja, ¿no? Eso es lo que ayuda. La PT se basa en la PTH y la fosfatasa alcalina. Tienes un paciente en diálisis con una PTH menor de 150 y tienes además una fosfatasa alcalina de 20 o 30 y no tiene una hipofosfatasia, pues porque no falta quien me vaya a decir que tenga eso, pues es evidente que tiene un hueso adinámico y se fractura estando en diálisis, así que dale teriparatide, pues, o avaloparatide, pues si quiere, que ya está también comercializado. Bueno, dándole cumplimiento al programa, vamos a hacer el cierre oficial de la presentación del consenso. Muchas gracias a todos por su participación. Tuvimos una asistencia muy importante. Excelente. En un momento dado hubo hasta 144 asistentes, lo cual quiere decir que hemos motivado a nuestros colegas sobre tan importante tema, y lo más importante es que lo pongamos en práctica. Este documento se lo vamos a enviar a cada uno para que lo tenga, y también va a ser publicado inicialmente en nuestra revista, y también vamos a hacer la gestión para llevarlo a la revista de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Comité de Metabolismo Óseo Mineral por todo ese apoyo decidido. Que tengan una buena noche y que descansen. Gracias.